Por Asturias. No hay sustituciones. Grupo Socialista. No hay sustituciones. Bien, pues el único punto del orden del día es la comparecencia a solicitud de 3 diputados del Grupo Parlamentario Popular del Director General del Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias para informar sobre todo lo relacionado con el Ente Público de Comunicación y su funcionamiento. Siguiendo la práctica de la Cámara, abriremos un primer turno de intervención del compareciente por un tiempo máximo de 30 minutos. A continuación, turno de preguntas por un tiempo máximo de 30 minutos también y que comenzará por el grupo autor de la iniciativa. Seguidamente, el turno de fijación de posiciones por un tiempo de 5 minutos por grupo y finalmente concluiremos con un trámite de precisiones o aclaraciones también por 5 minutos si el compareciente considera oportuno hacer uso del mismo. Tiene la palabra, por tanto, para hacer, si lo desea, una exposición previa, el director general del Ente Público de Comunicación por un tiempo de 30 minutos. Sí, no haré uso de esta intervención y trataré de responder a las preguntas que se me quieran formular. Muchas gracias. Pues comenzamos entonces con el turno de preguntas y tiene la palabra en primer lugar el Grupo Popular. Sí, muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor compareciente. Mire, le quería plantear distintas cuestiones respecto al ente. Las primeras son relativas a los gastos judiciales en que ha incurrido el ente Radio Televisión o TPA. Querríamos saber en qué gastos judiciales ha incurrido por varios conceptos. Primero, por temas laborales, es decir, todo lo relativo a cuestiones judiciales de cesiones ilegales, de otro tipo. Por otras, pleitos o recursos judiciales contra decisiones tomadas por el anterior Gobierno del Principado y qué cantidades estimadas pueden haber consecuencia de la imposición de las costes judiciales, en principio, si es que las hay. Sí, yo creo que en alguna ocasión ya lo mencioné. Los gastos de la defensa jurídica de la tele van en lo que en la terminología jurídica se llama iguala, ¿no? Es un contrato de asesoramiento jurídico íntegro, completo, para la cadena que en el año 2011 el asesor jurídico con un contrato de asesoría jurídica iguala era Eduardo Fernández Prieto. En enero-febrero se licita ese servicio de asesoría jurídica y en el mes de marzo-abril se adjudica a Price Waterhouse. Este año hemos nuevamente licitado esos servicios jurídicos y se han adjudicado. La iguala que tenía Eduardo Fernández Prieto era de 36.000 euros anuales, lo cual incluía todo, es decir, la defensa jurídica íntegra de la cadena, con independencia del número de pleitos en su caso que pudiera tener, ¿no? Y en el caso de la adjudicación de Price, en la última, asciende a unos 50.000 euros, lo que pasa que incluye también la asesoría fiscal y tributaria. Va incluida también dentro de ese mismo concepto que antes iban de manera separada. Por tanto, los costes, digamos, de los recursos o de los pleitos que pudiera tener la cadena van incluidos dentro de esta iguala, dentro de este contrato jurídico. En cuanto a las demandas laborales, los costes que tenemos hasta ahora, que incluye las indemnizaciones y los salarios de tramitación y las indemnizaciones, ¿no?, ascienden entre los años 2012-2013 a 400.000 euros, 420.000 euros. Sí, entre los dos años, solamente de lo que es, digamos, todas las demandas por cesión ilegal que ha tenido la cadena y que ha perdido. Sí, una pregunta concreta en la cuestión de la iguala. Supongo que es la defensa jurídica, pero que habrá otros gastos. Supongo que esa iguala incluye, por ejemplo, los gastos del procurador o las costas judiciales, o hay más gastos aparte en ese sentido. Quiero decir que... Sí, desconozco si los gastos del procurador van incluidos ahora mismo, pero podría responderlo. Lo contestaría, pero ahora mismo no lo sé. Yo creo, vamos, en lo que se refiere a, digamos, la actividad o el trabajo que realiza
el abogado, en su caso, que había en los años 2011, o en este caso que tenemos el despacho de Price, entiendo que va incluido todo. Bueno, ¿y costas judiciales? Es decir, procesos que se hayan fallado de consecuencia de ello, las costas judiciales las asumirá la cadena, no la Iguala, me imagino. ¿Hay algún gasto en ese sentido? Que yo sepa, no. No. ¿Y a día de hoy qué pleitos o qué procedimientos tiene abiertos la cadena, si tiene alguno todavía, de temas laborales o de otro tipo? ¿Hay algún pleito judicial? Bueno, laborales tenemos ahora mismo, creo, la cifra variará en una o dos demandas. Parece que hay 12 demandas de cesión ilegal pendientes, 12 o 11. En cuanto a demandas de carácter laboral, ¿no? Y luego de los recursos que en el 2011 se interpusieron con el mandato del Consejo de Administración, hay 2 recursos que están pendientes de sentencia, que son contra la decisión de la retención de crédito bajo resolución del consejero de Hacienda de octubre de 2011 y contra el acuerdo de Consejo de Gobierno también de ese mismo mes. ¿Decididos en Consejo de Administración? ¿De qué fecha? Sí, pues fecha octubre de 2011. Octubre de 2011. ¿Es la fecha de la decisión del Consejo? Si me deja un momento, le digo hasta el Consejo de Administración la fecha exacta, si me permite. Sí. Sí, la fecha en la que se decide iniciar acciones legales es de la reunión del Consejo de Administración del 6 de octubre de 2011. 6 de octubre de 2011, muy bien. Mire, entonces, por hacer un resumen, si me lo permite, hay unos 420.000 euros de gastos de indemnizaciones, unos 86.000 en estos ejercicios de igualas del abogado. Quiere decir que me ha hablado de un contrato de 36.000 euros anuales del año 2011 y uno nuevo de 50.000 sí, de este año. El 2013. Eso es. El 2012 2012 es algo menos porque se licitó, como he explicado, en el mes de enero, mes de febrero y se adjudicó el mes de marzo, mes de abril. También a la misma... Se adjudicó a Price, sí. A la misma firma. Sí, sí. Luego concluyo, o sea, en el 2011, por aclarar los datos, hubo 36.000 euros de iguala. Sí, eso es. En el 2013, 50.000 y en el 2012, en torno a los aproximadamente será esa cifra, eso es. O sea, que sumando las 3 cantidades, unos 100 y pico mil euros de asesoría jurídica en esos 3 Sí, lo que son, exacto, la defensa jurídica de la cadena, eso es. Luego, pagos de indemnizaciones y por tema de cesiones ilegales, el tipo que sean, unos 420.000 euros, me dice que son, más o menos. Sí. Unos 600.000 euros. Muy bien. Mire, y que actualmente hay 12 pendientes. En la última comparecencia usted me decía que habían entrado 30 trabajadores, si no recuerdo mal, por el tema de cesiones ilegales y que se contaba con... Tenía una estimación usted de llegar a los 50, si no me equivoco, es así. No recuerdo haber dicho eso. Creo, recordar, sí, por eso se lo ahora mismo que, digamos, estén personal de la cadena indefinido no fijo, es decir, que hayan entrado por cesión ilegal, que estén en la cadena, tenemos a 10 personas en la radio y son 11 personas en la televisión. 21 en total a día de hoy. 11 en la televisión y 10 en la radio. Y eso es. con expectativas, vamos, con 12 pleitos pendientes que puede... Sí, los 3 últimos han sido... las sentencias han sido favorables a la cadena, vamos, no se ha estimado la cesión ilegal. De esos 12 a 3 ya que se han... No, excluyendo esos 12. Las 3 últimas sentencias que ha habido, sí. No se ha estimado la cesión ilegal. ¿Y hay 12 pendientes que tiene usted alguna expectativa o la asesoría jurídica respecto a eso? Hombre, cada caso es diferente, porque
Muchas veces cuando se hablan de las cesiones ilegales parece que las situaciones de todos los trabajadores es idéntica, ¿no? Y no todas las personas que demandan estaban desempeñando las mismas funciones y no todas esas funciones estaban desempeñando en las mismas condiciones. Luego, cada caso es diferente. Pero bueno, yo creo que la situación se ha normalizado bastante de lo que fue. Aún así, queda mucho por trabajar, queda mucho. Queda bastante. ¿Pueden plantearse nuevas situaciones a su juicio? Confío que no, pero eso no está en mi mano. Muy bien. Mire, yo querría plantearle también algunos temas relativos a la contratación. ¿A la, perdón? A la contratación, perdón, si es que no sé si es que no tengo cerca. Yo he solicitado alguna información que ustedes me han remitido respecto a contratos realizados en la cadena, ¿no? Y yo tengo muchas dudas. Por ejemplo, mire, sobre todo en la graduación de los criterios de valoración de algunos de sus procedimientos, sobre todo lo he visto en los procedimientos negociados sin publicidad, ¿no? Es decir, utilizan ustedes unos criterios que yo creo que no son correctos. Es decir, hacen valoraciones con una graduación en casi todos los que yo he visto de motivadamente valorar si el precio, las mejoras o lo que sea son excelentes, buenos, muy buenos, aceptables. ¿Esos criterios a usted le parecen razonables en los procesos de contratación? Quiero decir, ¿le parecen objetivos? Evidentemente sí. No deberíamos quedarnos tanto en el término que se utiliza como en lo que pretende representar. Yo creo que en todos los informes de adjudicación, de contratación de la cadena, se motiva suficientemente cada uno de esos términos de excelente a que obedece. En el caso del precio, evidentemente, es mucho más fácil, ¿no? Se hace una horquilla respecto al precio que se oferta. Y en el resto de las cuestiones, sean mejoras técnicas o otro tipo de cuestiones, se fundamenta y se justifica esa valoración que utilizan esos términos. Podríamos utilizar otros por los cuales se menciona lo de excelente, muy buena, buena y aceptable. Pues mire, yo lamento no compartir la opinión con usted. Es decir, si usted examina todos los informes, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, el más cercano, que es el de aquí, de la Sindicatura de Cuentas del Principado, rechaza ese tipo de valoraciones. Yo creo que motivar si algo es muy bueno, aceptable o excelente, es decir, la diferencia entre bueno, muy bueno, son apreciaciones subjetivas. Es decir, yo creo que hay criterios de puntuación más objetivos que se pueden sumar, que es mucho más sencillo, porque que alguien diga que algo es excelente, que algo es muy bueno o que algo es aceptable, es muy relativo, ¿no? Desde luego, yo lo que he visto, se lo confieso, no me gusta, pero es que toda la doctrina, y usted la puede estudiar, que hay en relación a materia de contratación, desaconseja la utilización de esos criterios, absolutamente. Y bueno, supongo que eso no es nuevo ni para usted ni para los asesores jurídicos o quien lleve la contratación en la TPA. Es decir, se ha hablado en torno al sector público y en torno a la actuación de la Administración del Principado en innumerables ocasiones y deja mucho o se aleja mucho de la objetividad desde mi punto de vista, ¿no? Bueno, las instrucciones de contratación de la tele han sido aprobadas por la Administración. Insisto que los informes de contratación y de valoración de cada una de las ofertas, a mi entender, están suficientemente justificadas y motivadas. En todo caso, si efectivamente no estuviéramos haciendo las cosas con el exacto rigor que hay que hacerlo, no tengo ningún inconveniente en seguir mejorando nuestras formas de adjudicación. Las instrucciones de contratación no habla de esos criterios en las que ustedes tienen que aprobar el Consejo, no llega a ese detalle en los pliegos, ¿no? Pero es que, mire, yo le puedo poner, por ejemplo, los 3 últimos que ustedes tienen colgados en la página web. Tampoco, es decir, mire, yo he observado en la información que nos han enviado, primero, casi todos los procedimientos son negociados con publicidad. En el caso de contratación de servicios, luego hablaremos de los encargos de producción que tienen una regulación diferente, ¿no?
Pero me llama la atención porque solo he visto en el año 2013, que es la información que he solicitado, solicitaré más, ¿no? y solicitaré algunos expedientes concretos, pues solo he visto procedimientos negociados con publicidad y sobre todo he visto cosas que me llaman la atención, ¿no? Por ejemplo, ustedes piden algunas cuestiones relativas a la solvencia técnica, ¿no? Y la solvencia financiera, que a mí me parece, bueno, que pueden ser casi todas las cuestiones de contratación pueden ser malinterpretadas, ¿no? Y le voy a poner un ejemplo. Hay un contrato que tienen ustedes colgados en la página web que se debe estar tramitando, no sé si se ha adjudicado ya, del servicio de auditoría externa, si no me equivoco, ¿no? No sé si usted Correcto, lo conoce sí, o no. sí. Sí, bien. Ustedes ahí, por ejemplo, piden una solvencia muy determinada. A ver si lo encuentro por aquí porque lo tengo buscado, ¿no? Es decir, por ejemplo, exigen un volumen global de negocios de auditoría de cuentas igual a 150.000 euros anuales o trabajos de auditoría de cuentas en el sector de medios de comunicación. ¿Por qué? ¿Tienen ustedes una contabilidad especial diferente de cualquier otra empresa, por ejemplo? No, Porque pero parece, vamos a ver, si eso se aplica, parece un límite. Al final, lo que ocurre con esos criterios es que, en el fondo, lo que hace es limitar la concurrencia, ¿no le parece? bueno, más que evitar la concurrencia, yo creo Limitar, que limitar. Exacto. Más que limitar la concurrencia, yo creo que lo que pretende es favorecer la presentación de ofertas por parte de empresas que estén habituadas a trabajar con medios de comunicación, en concreto medios de comunicación audiovisuales. Nada más. No es que tengan una contabilidad diferente, ni muchísimo menos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las auditorías, que yo sepa, no hay ningún plan contable específico para... No lo hay, que yo sepa, no lo hay. Entonces, pero evidentemente el modelo de negocio es diferente. Ya, El modelo de negocio es diferente. Señor Virgil, la contabilidad es contabilidad. Yo no sé, yo es que da la sensación, y ha ocurrido muchas veces, que con esos criterios lo que se pretende es que al final vayan los mismos. Si no, no lo puedo entender, porque le pongo ese ejemplo, pero he examinado otros contratos y hay criterios de ese tipo muy dispares, ¿no? Es que poco más le puedo decir. ¿A usted le parece correcto? Sí. Bien. Mire, la regulación de las mejoras que ustedes piden en los pliegos, ¿le parece correcta también? Las mejoras. Ustedes en los criterios de valoración de muchos de los concursos establecen un porcentaje importante, al menos en los que yo he visto más de en torno a un 20% en algunos casos, en otros casos más, de mejoras que no determinan. Es decir, que es un criterio, al final, ¿cómo se establecen esas mejoras? Bueno, las mejoras las oferta las empresas que concurren. Sí, hombre, pero las mejoras... Que tienen que estar relacionadas con el objeto del contrato. Bueno, pero tienen que determinarse de alguna manera, que haya una cierta objetividad, porque si no, al final las mejoras sirven para desequilibrar los concursos. Es otra cuestión que también se ha suscitado en numerosos informes relativos a la materia de contratación, ¿no? No entiendo la pregunta. Que las mejoras, de alguna manera, tienen que venir determinadas en los pliegos. Y a mí me da la sensación de que ustedes eso no lo hacen. De que la única... sí, tan abierto el tema que... Sí, la única condición que se establece a la hora de valorar las mejoras, porque no es infrecuente que se planteen mejoras que no tengan relación con el objeto del contrato, la única condición que se establece es que todas las mejoras que se establecen sobre las exigencias que aparecen en el pliego de condiciones técnicas, pues que tengan que ver evidentemente con el objeto del contrato, pero no se determinan esas mejoras. Pues deberían de tener un cierto grado de determinación, porque si no eso también da camino o deja abierta una cierta puerta a la subjetividad, señor Virgili. Claramente, ¿no? ¿Eso quiere decir que lo van a estudiar o que lo van a cambiar? ¿Qué quiere decir? Lo estudiaremos. Es que, vamos a ver, mire, no me voy a andar por rodeos. Es decir, la contratación de la TPA es una de las cuestiones que más, por lo menos a nosotros nos llegan, está en entredicho sobre la objetividad de esa contratación, ¿no? Y por eso le hago estas preguntas, vamos. Sí, no.
lo entiendo perfectamente. Bien, es que, por ejemplo, hace poco hay un concurso que creo que han adjudicado que una de las mejoras era fomentar el bable y el asturiano. No, es que era una de las mejoras. En la empresa que es adjudicataria de ese servicio, dentro de las mejoras, establece esa. Veo que sabe hasta de qué contrato le hablo. Sí, evidentemente, evidentemente. Sí, sí, pero es una dentro de, creo que son de las 15 o 18 que se establece. Bien. Mire, yo quiero entrar también en otro tipo de contratos. Ustedes en sus contrataciones, en las que me ha enviado, que yo tengo aquí, hay aparte del procedimiento negociado con publicidad, que yo no sé exactamente muy bien, luego volveremos sobre ello, cómo negocian o cómo no negocian con ese procedimiento, ¿no? Pero en los procedimientos de contratación que yo tengo aquí hay un número importante de contratos que son los encargos de producción, ¿no? Y yo quisiera que me dijera cómo funciona esto, cuáles son los criterios para adjudicar esos encargos de producción. Yo antes quería decir, porque respecto al tema de la auditoría, lo que se exige en la TPA tampoco es algo que llame la atención dentro del sector audiovisual. En el caso de, por ejemplo, de Aragón Televisión, que también fija en solicitación a auditoría, establece una solvencia económica, de 2,5 millones y de 30.000 euros en el sector audiovisual de solvencia técnica. Quiero decirte que podemos revisar las condiciones en las que licitamos, pero no estamos haciendo algo muy diferente a lo que se está haciendo en otras televisiones. Respecto a los encargos de producción, básicamente a la hora de considerar la viabilidad de un proyecto, un programa, se lo comento a todas las productoras que nos presentan proyectos, ¿no? Es decir, hay 3 condiciones que son las que deciden el interés de ese proyecto, que son básicamente la calidad, innovación, originalidad del programa, no sobre qué va el programa, sino de cómo es el programa. Podemos tener un programa de cocina bajo diferentes formas o formatos, ¿no? Otro es, evidentemente, el presupuesto, ¿no? El presupuesto. Tratamos de que, al menos en el prime time, el coste por minuto, algo absolutamente insólito dentro de las televisiones públicas, oscila entre los 60 y los 80 euros por minuto. El coste en el resto de las televisiones autonómicas se multiplica por 3, por 4, hasta por 5. Y por último también se valora la capacidad de captación de audiencia que tiene ese programa. Y este también es uno de los elementos más conflictivos o que más discusión pueda generar, ¿no? No se trata de sacrificar todo por la audiencia, entiéndanme bien, sino de tratar de sacar adelante programas que tengan que ver con nuestra capacidad de servicio público, que se ajusten a presupuesto, pero que también susciten el interés de la audiencia. Malo sería si estuviéramos elaborando programas que no interesaran a nadie, ¿no? Y eso se hace previamente a la adjudicación. ¿Cómo valora usted la audiencia, la captación de audiencia? ¿Me puede explicar eso? Evidentemente es una estimación, claro. Una estimación. Sí. Y si no se cumple la estimación, ¿qué hacen? ¿Retiran? Hay un clausulado dentro de los contratos por el cual la cadena puede ejecutar. Si no se cumplen determinadas expectativas de audiencia, podría cancelar el contrato. Mire, y es que yo estaba observando, y perdónenme, pero hay mucha diferencia entre de precio, ¿no? Entre unas producciones y otras. Yo he visto, no es que haya estado pegado a la tele, pero he visto algunos programas que en duración más o menos tienen la misma duración y, sin embargo, hay una diferencia importante en los costos, por lo menos en los datos que ustedes me han pasado, de una diferencia importante en los costos, ¿no? Unos valen más y otros menos. No sé si ese criterio de 60-80 euros es que depende. No sé si me estoy explicando. Hay programas, no sé, por ponerle un ejemplo, La Quintana de la Pola, que es un programa pues que el encargo de producción son 130.000 euros, y la guía Michigrin 60.000. ¿Por qué esas diferencias? Quiero decir, hay... Sí, porque usted está viendo el conjunto del contrato
y lo que habría que ver es el coste por programa, ¿no? La Quintana de Pola es un programa diario de media hora que tiene un coste de 1.000 poco euros. Y la Guía Michigreen es un programa semanal. Es un programa semanal del que en esta temporada creo que hemos hecho 26 capítulos nada más, es decir, 26 programas. Y en esas es decir, el montante global. ¿Un precio homogéneo entonces por cada producción y por cada procuramos, sí, independientemente de por tipo de programa y por franja horaria de emisión? No es lo mismo, ni se le puede dar el mismo valor a un programa que se pretende programar en prime time que un programa que se programa los sábados por la mañana. ¿Y buscan también en este caso solvencia de las empresas que prestan esos servicios? Es decir, al igual que en el procedimiento de negociación y publicidad exigen esos criterios tan... Sí, sí, evidentemente. ¿Sí? Sí. ¿Y cuáles son? ¿Me puede decir? Bueno, la solvencia que se pide evidentemente es que tiene que estar absolutamente al corriente de sus pagos con la Seguridad Social y con Hacienda, y luego se les pide también una documentación de la capacidad que tienen cada una de esas productoras de poder sacar adelante el proyecto que tienen presentado dentro de la televisión. Quiero decir, lo digo porque, vamos a ver, hay algunas empresas que yo, en información que he mirado por encima, tampoco tengo los datos registrales, entonces se las quiero dar con toda reserva, pero hay empresas que realizan programas de este tipo de muy reciente creación en el registro, quiero decir, y algunas de ellas incluso vinculadas o sea, por ejemplo, hay muchas empresas que trabajan para ustedes vinculadas a extrabajadores o a exmiembros de la TPA. ¿Cómo? No entendí la pregunta. Es muy sencillo, vamos a ver, que ustedes piden... ¿De extrabajadores? Sí, sí. Personal que trabajó para la TPA, que hay algunas empresas que yo me he fijado sí. en los carteles de producción y tal, que son de reciente creación, ¿no? Por ejemplo, hay un programa de Paso Por. Sí. La empresa se constituyó hace 10 meses. Sí. Bueno, no sé cuándo se constituyó, sí, pero es de reciente creación, efectivamente. Sí, entonces, por eso le preguntaba por lo de la solvencia, ¿qué criterios? Parece ser que hay muchas empresas de reciente creación que prestan... Sí, vamos a ver, la situación en la que está el sector audiovisual yo creo que es de todos conocido y evidentemente hay muchos profesionales que tratan ahora mismo de sacar proyectos empresariales adelante. Nosotros valoramos no los años que se está funcionando en el mercado, sino valoramos lo que se nos presenta. Y que efectivamente lo que se nos presenta pueda ser viable, pero no miramos ni estudiamos el número de años que se lleva en el mercado. Pero, no, entonces, la solvencia que ustedes estudian es de otro tipo. Insisto, es la solvencia económica que tienen para asumir el encargo de producción que les vamos a hacer y la solvencia también técnica de que son capaces de hacer el proyecto que nos están presentando. Ajá. Y al final, y hasta la fecha, en algunos programas con más dificultades, en otros con más facilidad, pero todas las empresas están cumpliendo. Bien. Y al final, ¿la decisión de quién es? ¿Directamente suya? En el caso de los encargos de producción, ¿cómo...? Sí, la decisión en el último caso es mía, aunque los procedimientos internos que tenemos dentro de la casa pues es el exponer, ¿no? Y todas las ideas y tratar de hablar entre nosotros dentro del área de antena cuáles son primero, cuál es la parrilla que mejor se adaptaría en cada temporada a la cadena teniendo los recursos que tenemos y en función de esa parrilla que nos gustaría tener, cuáles son los programas que mejor se adaptarían para esa parrilla. Pero evidentemente la decisión en último caso es mía y la responsabilidad es mía. Bien. Mire, es suya en exclusiva. Es que me llama la atención porque, insisto, muchas de esas empresas son de reciente creación y algunas de ellas, en lo que yo sé, vinculadas a
vamos, parece ser que a extrabajadores de la casa, ¿no? Parece ser que el haber... Pero es que de paso por no son extrabajadores de la casa, la gente de Asgaya. Es que no sé, cuando se refiere a extrabajadores de la casa, ¿a qué se refiere? Porque hay algunas empresas de personas que tienen vinculación con la TPA, en lo que nosotros sabemos. Pero es que cualquier empresa, o prácticamente todas las empresas del sector audiovisual han tenido o tienen alguna vinculación con la TPA, de alguna manera u otra. Pero cuando son extrabajadores se refiere a personal que ha sido de la plantilla de la TPA. Sí. Pero si usted no lo conoce, pues no... Pues ahora mismo pues no... ya lo iremos viendo. No, pero si me lo dice estaría agradecido de saberlo. Ya lo iremos viendo, señor Virgili. El problema es que haya falta de objetividad en esas contrataciones. No, pero yo tengo que salir al paso frontalmente a esa falta de objetividad. Es decir, lo que no quiero es que se deje entrever que hay como una especie de contratación caprichosa o que se favorezca a determinadas personas. En absoluto, en absoluto. Eso quiero que quede bien claro. Lo que se pretende valorar, y lo podremos hacer de manera más acertada o erraremos, pero a la hora de adjudicar un programa, lo que se busca es lo mejor de la cadena. Flaco favor haría la cadena si estuviera haciendo contratos por capricho. Es decir, eso sería tirar piedras contra nuestro propio tejado, y eso no lo voy a hacer. Mire, insisto, internamente quiero consensuar. A veces hay una opinión más generalizada a favor de un programa, en otras cuestiones, como no puede ser de otra manera, hay más discusión interna, pero siempre que se encarga un programa es porque se considera que la idea que se plantea es buena, que el presupuesto es asumible y que puede tener un rendimiento de audiencia aceptable. Esas son las tres condiciones por las que establecemos cualquier contratación. Nada más, nada más. Si son extrabajadores, como usted dice, no lo sé, no lo sé. Yo, evidentemente, sí que tenemos en cuenta, desde un punto de vista de la valoración, ¿no?, del proyecto que se pone, el saber qué otros proyectos han hecho anteriormente, ¿no?, como empresa o personalmente, si han estado involucrados en algún proyecto, pero nada más. Pues, señor Virgili, en el sector audiovisual que usted habla no hay esa idea de objetividad en las adjudicaciones de la TPA, se lo aseguro. Mire, pues a mí no me las han hecho llegar y rogaría que si eso es así se me hicieran llegar. Supongo que lo harán. Mire, yo, una cuestión más. Hay un contrato, cuando hablábamos antes también de estas cuestiones que usted conocerá, es decir, una adjudicación de un servicio de actualización de contenidos del portal web de la RTPA, que se adjudicó en agosto a una empresa que se llama Dos Torres Audiovisual. ¿Lo conoce ese contrato? Sí, sí. Mire, a mí me han llegado datos, yo le agradecería que me los corrobore o no, que en esa empresa a la que se adjudicó el administrador único trabajaba antes para otras dos empresas que llevaban esa misma contratación, para Proigest y para Laude Martínez SL. Sí, es cierto. O da la sensación de que lo que se va cambiando en nuestra empresa, sino según vaya la persona, qué empresa se adjudica. Pero mire usted, que ese trabajador quiera presentar una oferta a la cadena a través de una empresa, eso es decisión de esa persona. No, si yo no estoy criticando la decisión de esa persona. No, evidentemente, pero yo le pregunto. Y nosotros lo que tenemos que hacer es valorar la oferta que se presenta, exclusivamente. En ese caso, ¿usted cree que la oferta que se presentó es la más correcta también y que no hubo... Si no, no lo hubiéramos adjudicado a esa oferta. ¿Y no le llama la atención que la misma persona que antes prestaba ese servicio en otras empresas sea la que vuelva a tener la adjudicación con otra empresa nueva? No. ¿No le llama la atención? No. ¿Le parece a usted lo normal? No, no es que me parezca lo normal, pero es que, digamos, no es responsabilidad de la cadena, ni la cadena tiene nada que ver en que una persona que efectivamente había trabajado para dos empresas anteriormente en ese servicio del mantenimiento de la página web o del periódico digital, decida, y no sé los motivos, presentar una oferta a través de otra empresa.
Mire usted, lo único que hemos valorado son las ofertas que se han presentado. Con los criterios que le mencioné antes, ¿no? Exactamente. Es decir, muy bueno. Pero es que no sé a dónde quiere ir a parar. Pues hombre, quiere ir a parar con que las contrataciones que hacen ustedes, a mí, algunas de ellas no me parecen correctas. Y esta es una que nos ha llegado, por eso se la planteo. Porque hay empresas que... Señor diputado, una última pregunta. Última pregunta. Se acabó el tiempo. Bueno, pues es una pena. Yo tenía más cosas que plantear, pero, mire, yo querría también saber una cuestión, y es la última pregunta que le hago. ¿Ustedes tienen algún criterio para medir la rentabilidad? Contratan muchas cosas fuera del personal interno de la TPA y le voy rápidamente y le aclaro la cuestión porque es importante. Uno de los contratos que ustedes tienen, por ejemplo, es con la empresa, hablamos el otro día, VAV, el servicio de noticias externo que han contratado ustedes este año por una cantidad, le hablo de memoria, la tengo ahí exactamente, no llega a los 700.000, 600 y pico mil euros. Mire, yo he observado y me da la sensación de que esta empresa les facilita a ustedes en los informativos como el 70% más o menos de las noticias. Yo he estado, no sé si lo mido con exactitud, pero la mayoría de las noticias son de ámbito local, o muchas de ellas las que sacan en los informativos. Y yo lo que le querría preguntar entonces es que los redactores propios de la TPA, ustedes tienen un parte medio de las noticias que hacen de los servicios que prestan. Lo digo porque se podría dar la circunstancia de que el servicio externo sea mucho más económico que lo que cuesta el propio trabajo de los trabajadores de la TPA. No sé si... Le he entendido perfectamente. Lo que pasa es que ese es un terreno que requeriría mucho más tiempo, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando usted dice de los porcentajes, no sé si se refiere al número de piezas, sí, a la extensión de las piezas, etcétera, etcétera, ¿no? Mire, en la TPA lo que se ha implantado es un modelo mixto, ¿de acuerdo? Un modelo mixto donde hay personal propio y hay personal contratado, personal externo. Y esto es lo que mantenemos en muchas de las áreas en las que se trabaja dentro de la casa. Y en el área de informativos también. Sería... nos llevaría mucho tiempo el analizar, ¿no?, el trabajo que se hace desde VAV, que están haciendo un trabajo muy bueno, como el trabajo que se hace desde la redacción, que me parece un trabajo extraordinario. Yo creo que los asturianos deben estar muy contentos de la redacción de los profesionales que tienen en la TPA. Pero puede producirse esa diferencia de coste que le estoy diciendo. ¿Diferencia de coste? O sea, ¿cuál es? Ustedes ¿Cómo de tienen coste? Partes, es que no entiendo la diferencia de coste. ¿Ustedes tienen sus redactores tienen partes de producción de noticias? Exactamente. Partes de producción de noticias. Sí. Es decir, ¿ustedes cómo controlan el trabajo de sus redactores? ¿Cómo controlamos el trabajo de nuestros? Trabajo cuantitativamente, no cualitativamente. Es decir, no, pero primero, más que cuantitativamente, efectivamente, lo que nos interesa es hacer un buen trabajo. No me interesa tanto que un redactor me haga muchas piezas como que las haga bien. Y, insisto, y he dicho que el trabajo que viene desarrollando la redacción, no solamente ahora, sino desde el inicio, desde el arranque, desde el año 2005, es un trabajo excelente, excelente, excelente. Prueba de ello son los índices de audiencia que no solamente tiene ahora la cadena, sino que han tenido desde el inicio de la actividad de la Radio y Televisión del Principado de Asturias. ¿Los índices de audiencia, los últimos, son buenos? De los informativos, sí. Sí, disculpen, ha finalizado el tiempo. Tiene la palabra el Grupo Mixto. Muy bien, gracias, señora presidenta. Gracias al señor director general por su comparecencia ante esta comisión. Quería hacerle unas preguntas relacionadas fundamentalmente con las previsiones del presupuesto, o del presupuesto, si es que ya existe, del ente público para el año 2014, para el próximo ejercicio. ¿Se ha aprobado ya el presupuesto del ente para el 2014? No, se tiene que aprobar aquí, en el pleno de la Junta. Es decir, el Consejo de Administración sí, tiene que elaborarlo y tiene que, lógicamente, mandar una propuesta de presupuesto, entiendo, ¿no? Sí, el trámite
es someter a votación el presupuesto en el Consejo de Administración, se envía esa documentación a la Administración del Principado de Asturias, que lo incluirá o no dentro del proyecto de ley que enviará a la Cámara. En la última reunión extraordinaria del Consejo de Administración que se celebró antes de ayer, el lunes, llevé un anteproyecto de presupuesto que contempla una transferencia pública del Principado de Asturias de 20 millones de euros, como la que hemos tenido este año, y bueno, como ha sucedido todos los años, no se aprobó. En todo caso, eso no invalida que ese anteproyecto se envíe a la Administración. O sea que ustedes el anteproyecto de presupuesto lo sometieron al Consejo de Administración este pasado lunes, antes de ayer, entiendo. Sí, eso es lo que he dicho. Dice que no fue aprobado por el Consejo de Administración. Como nunca se ha aprobado. Pero son las previsiones que ustedes hacen para la financiación de Mi obligación es plantear un presupuesto cierto, realista, ¿de acuerdo? Y evidentemente, pues no es el presupuesto que a mí me gustaría, pero vamos, tampoco es nada nuevo en esta región, porque yo creo que no hay ningún presupuesto que a alguien le satisfaga. El caso es que posibilidades actuales, ahora mismo, salvo que ustedes decidan otra cosa en el Pleno de la Junta, lo que dispongo son de esos 20 millones de euros, más los rendimientos que tenga de venta de imágenes y de publicidad. Y por tanto es el presupuesto que he tenido que plantear. Es un presupuesto, como ya he explicado más de una vez, que somete a la tele a una situación muy difícil. En todo caso, quien tiene que elaborar el presupuesto, incluyendo el de la TPA, e incorporarlo y demás, es el Gobierno, no es esta Cámara. Esta Cámara lo debatirá y lo discutirá. Sí, pero sí. quien tiene que elaborar el anteproyecto, el proyecto de presupuestos para el Principado de Asturias, incluyendo el ente público, es el Gobierno, no esta Cámara. Pero de ese presupuesto, de ese anteproyecto que usted sometió al Consejo de Administración, me gustaría, de esos, habla de 20 millones y luego otros ingresos, me imagino, por actividades propias, por publicidad, en fin, por venta de producciones propias, ¿no? ¿Por qué importe llegaría ese añadido, aparte de la transferencia pública? La misma previsión que tenemos este año y que esperamos cumplir, que son de unos 800.000 euros. O sea que prácticamente el 99% del presupuesto será la transferencia pública del Principado de Asturias. No funciona, digamos, no hay autofinanciación en ningún caso, prácticamente o muy escasa. Vamos, exacto. De ese presupuesto, de esos 20 millones, me gustaría que me dijese cuánto corresponde a lo que es, digamos, costos de estructura del propio ente, de funcionamiento. Pues calcule 28% personal y un 16% lo que son gastos de estructura excluido personal, grosso modo. Entre gastos de personal y estructura estaríamos hablando de en torno del 44-45%. Por ahí sí. Bien. Además de eso, digamos, ¿cuánto es el costo que supone lo que es la producción propia de programas? Es decir, usted ha dicho que el modelo por el que se ha optado es un modelo mixto. Sí, lo que... digamos, adquisición de servicios por entidades externas, ¿no? Y luego otros, en fin, gestión directa por producción propia, digamos, elaboración propia de programas. ¿Cuánto del resto de dinero que queda disponible, cuánto es lo que se va en esa, digamos, en adquisición de servicios externos, de servicios ajenos de todo tipo, y cuánto lo que supone la producción propia de programas de televisión? Tan solo un matiz, por que lo tengamos todos claros. Cuando se habla de producción propia o producción de ajena, no se refiere a con qué medios se hace esa producción, sino a la titularidad de esa producción. Es decir, la producción propia quiere decir que esa producción, la titularidad, los derechos universales corresponden a la cadena, mientras que la producción ajena son adquisición de derechos de antena, ¿no? En su práctica totalidad estamos hablando de series y de películas, ¿no?
Bien, con respecto a lo que en el concepto de aprovisionamientos, ¿no?, que estarían incluidas todos los gastos, por así decirlo, de funcionamientos, incluidos los de generación de contenidos, mantenimiento de la parrilla. Vuelvo a hablar de memoria, pero estimo que será en torno al 45% del gasto. 45%. Sí. Y el resto vendría de esos aprovisionamientos externos, ¿no? No. Todo. Aquí estamos incluyendo, pues como antes se mencionaba, pues por ejemplo el coste de mantener el servicio de información municipal. Es decir, estamos manteniendo con ese 44-45% todos los gastos que están relacionados con el mantenimiento de los contenidos de la cadena, televisión y radio, porque no quiero tampoco dejar no quiero que se olvide que cuando hablamos del coste de la televisión o del presupuesto de la televisión, está incluida también la radio. Es el presupuesto de la radio-televisión. ¿Y el costo de la radio a cuánto asciende aproximadamente? De lo que son mantenimiento de programas, 1.200.000 por ahí. Usted ha dicho antes que se contrata medios ajenos para producciones propias también, ¿no? O sea, eso que hablábamos antes de la producción de los informativos, no se hace con medios propios, sino que se hace con medios ajenos. También se hacen con medios propios, a veces. Una situación mixta, ¿no? Por ejemplo, tenemos un programa, el de vidas públicas, vidas privadas, que se hace exclusivamente con medios propios. Asturias Semanal es un programa que se hace exclusivamente con medios propios. Es decir, hay programas que se hacen exclusivamente con medios propios. Bien, pero ese 44-45% era lo que usted decía que va directamente a contenido, o sea, de un tipo o de otro. Sí. 44-45% del presupuesto Eso es lo que nos cuestan los contenidos que salen emitidos por antena directamente. Lo que significa los aprovisionamientos de las mercantiles. Pues muy bien, no le voy a hacer más preguntas. Muchas gracias por sus respuestas. Tiene la palabra el Grupo de Izquierda Unida, perdón. Sí, gracias, presidenta. No vamos a hacer preguntas porque las que cabría hacer aquí pues las solemos hacer en el Consejo de Administración de la RTPA. Muchas gracias. Foro Asturias. Buenos días, presidenta. Solicito un minuto de receso porque ha tenido que salir un minuto la portavoz. ¿Puedes ir a buscarla? Sí, ahora mismo. Tiene la palabra para el turno de preguntas Foro Asturias. Sí, disculpen y gracias, presidenta. Buenos días, señor director. Mire, el pasado viernes el presidente del Principado mintió en sede parlamentaria en relación a una demanda de lesividad interpuesta por el anterior Gobierno de Fono. Él afirmó que se generaron unas costas procesales de 172.000 euros. Y yo digo que mintió al margen de otras consideraciones porque, como usted sabe, esta sentencia todavía no es firme. Por lo tanto, hay una razón puramente objetiva y es que tales costas no han podido generarse al momento presente. En todo caso, es cierto que el presidente del Principado abrió esta espita de la actividad judicial del ente público y otros grupos parlamentarios se han referido a esta cuestión y yo quisiera plantearle en primer lugar una pregunta. Mire, uno de los miembros del Consejo de Administración, en representación de Foro, el señor Juan Vega, se ha referido en nota de prensa a tres sentencias de 22 de julio, 29 de julio y 12 de septiembre que sí dieron la razón
al Gobierno de Foro frente a las pretensiones de TPA, productora de programas, y RPA. Y son 3 porque, efectivamente, cada uno de estos organismos integrantes del ente público demandaba por separado. Me refiero a 3 sentencias que fueron dictadas respectivamente en sendos recursos contencioso administrativos seguidos ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Repito, uno interpuesto por TPA, otro por RPA y otro por lo que es la productora de programas del Principado. El objeto de estas demandas, de estos recursos, fue la impugnación de la actuación material de la Consejería de Hacienda y Sector Público del Gobierno del Principado de Asturias, consistente en haber transferido al ente público de comunicación del Principado de Asturias la cantidad de 474.000 euros y pico, en lugar de la inicialmente prevista, que era cercana a los 3 millones de euros para el mes de agosto de 2011, y en la supresión íntegra de la transferencia correspondiente al mes de septiembre de 2011 por importe de otros casi 3 millones de euros. Bueno, estas sentencias se perdieron. Yo quisiera saber si usted conoce estas sentencias y en qué fecha tuvo conocimiento de las mismas. Pues tuve conocimiento de estas sentencias cuando se hicieron públicas en octubre de 2011, que fue cuando se interpusieron, que yo no era director general. Y no son 3, por precisar, son 4. Son 4 porque es por cada recurso que se interpuso por el ente público y por cada mercantil. Entonces, por cada recurso son 4. Son 4 recursos. Pues muchas gracias por la sinceridad. Yendo a un poquito antes, siendo ya usted director general en funciones del ente público de comunicación y sus sociedades, deduzco que sí tuvo conocimiento de la interposición de estos recursos, ¿no? ¿Se mostraron ante el Consejo de Administración las sentencias, estas sentencias judiciales? No. Bien. Y me gustaría también saber si hay más sentencias relativas a este tema, al episodio de la retención de crédito judicial en aquella época. Aparte de estas 4, si existen otros recursos interpuestos que puedan estar aún vivos o que ya hayan dado lugar a otras sentencias. Sí, de los recursos que se interpusieron, como digo, o que se iniciaron esas acciones legales mandatadas por el Consejo de Administración en octubre, noviembre de 2011, quedan pendientes de sentencia 2 recursos por 4, es decir, son 2 recursos pero que se multiplican por 4, serían 8, pero bueno, son 2 recursos que son contra el acuerdo del Consejo de Gobierno de la retención de crédito que se hizo en el año 2011 contra la RTPA y contra la resolución del consejero de Hacienda. Y una pregunta, ¿por qué recurrían por separado? ¿No existía la posibilidad de que el ente público recurriera en representación de todos sus organismos integrantes, de TPA, de RPA? No soy un experto judicial ni en ese momento estaba cuando se interpusieron los recursos, pero imagino que se interpusieron por el ente y por cada una de las mercantiles porque cada sociedad y el propio ente eran afectadas de esa retención de crédito. Pero insisto que esto es una interpretación que yo hago. Bien, con respecto a esta demanda de lesividad, 2 preguntas muy breves. La primera, si sabe usted si se va a recurrir esa sentencia judicial. No lo puedo saber porque el promotor de esa demanda o de esa iniciativa no es la TPA, es el Principado de Asturias, por tanto yo no sé. ¿Se informó el Consejo de Administración de aquella demanda de lesividad? ¿Se recabó su opinión en cuanto a la postura a adoptar frente a la misma? ¿Se tomó en el Consejo de Administración alguna decisión en cuanto, por ejemplo, al letrado que debía de llevar este asunto? Sí, vamos a ver. Es que es muy complicado esto de la declaración de lesividad porque hasta que yo lo entendí es enrevesado. Yo creo que estarán de acuerdo conmigo. Para que nos entendamos, hubo una modificación del TREPA que en una disposición obligaba al Gobierno a
el pago de las cantidades que se habían retenido, ¿no? Para dar cumplimiento de ese mandato legal, el Consejo de Gobierno inicia un procedimiento de lesividad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que lo que dice el Consejo de Gobierno es que el acuerdo que yo adopté, reteniendo el crédito, es lesivo, ¿no? Entonces, eso inicia un procedimiento administrativo enrevesado, que yo tampoco es que lo entienda muy bien, en el que yo informo al Consejo de Administración, creo que en el mes de febrero o mes de enero, tengo las dudas, mes de enero, y voy a decir por qué es mes de enero. En el mes de enero informo al Consejo de Administración que me veo en la obligación de presentar alegaciones contra esa declaración de lesividad. ¿Por qué? Porque el director general es administrador único de las mercantiles. Y en ese mes de enero del año 2012, a mí se me nombra director general en diciembre del año 2011, en el mes de enero del año 2012, las mercantiles TPA, RPA y productora se encontraban en una situación de preconcurso de acreedores, lo que se llama un procedimiento 5 bis. Bien, como la necesidad de pago a proveedores existía y tendríamos unas consecuencias, en mi caso patrimoniales, evidentes, expliqué al Consejo que yo no podía eludir el presentar esas alegaciones porque cualquier proveedor podría haberme exigido el haber presentado esas alegaciones que pudieran haber derivado en un abono de una transferencia de los créditos que se habían retenido. Por eso expliqué al Consejo de Administración que iba a presentar esas alegaciones. Y esas alegaciones las presenta el que por entonces era asesor jurídico de la cadena, dentro de la iguala que, como he explicado, se presentó. Bien, lo mismo con respecto a estas 3 sentencias por vía de hecho, que bueno, son 4 efectivamente, también que nos decía antes que no se informó de las mismas al Consejo de Administración, pero ¿se recabó previamente algún tipo de autorización para interponerlas? Sí, es que se interpusieron en el mes de octubre, noviembre, es decir, el inicio del procedimiento, ¿no?, de recurso, o el anuncio, porque yo ya, en fin, no soy un abogado, entiéndanme, pero parece ser que en esos recursos se inicia con un anuncio ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, y ese anuncio, es decir, lo que inicia ese procedimiento es anterior a mi nombramiento como director general. Quiero decir, no obstante, que, porque lo hemos hablado en otros foros, yo quiero dejar claro que malamente puedo ocultar algo que es público. Efectivamente, yo no informé al Consejo de Administración porque a los efectos que a mí me corresponden como director general eran unas sentencias que no tenían ninguna implicación práctica, ¿no? Pero en ningún momento, evidentemente, quise eludir mi responsabilidad frente al Consejo de Administración, es más, y en el buen funcionamiento del Consejo de Administración, ¿no? E insisto, malamente puedo ocultar algo que de suyo es público. Bien, no, yo no dudo de cuál era su aspiración. Simplemente, bueno, me parece que del mismo modo que se recababa de manera previa la autorización o se informaba al Consejo de Administración, pues quizás también debería informarse a posteriori de que esas sentencias se habían perdido, ¿no? Del mismo modo que el presidente del Principado el pasado viernes también omitió referirse a este tema, seguramente porque... Sí, pero es que son cosas diferentes. Es decir, una cosa es la declaración de lesividad, que efectivamente sí, a mí me llega de lleno, sí, y otra cosa es los recursos que en octubre, noviembre del año 2011 se interpusieron. Son aspectos diferentes. No, estoy totalmente de acuerdo. Una cosa es la lesividad y otra cuestión es estas 4 sentencias por supuesta vía de hecho que yo he podido ver, y ese es el fundamento en el que trataron de ampararse y efectivamente dieron como consecuencia la desestimación de la demanda. Yo quisiera también saber por qué razón continuaron con estos procedimientos judiciales después de que ya no tuviera interés su prosecución al haberse verificado efectivamente la transferencia de las cantidades a que respondían los citados recursos. Es decir, ¿por qué permanecieron vivas hasta el final esos recursos, esas demandas? Sí,
Como digo, esos recursos se inician con anterioridad a mi nombramiento como director general. Efectivamente, eran unos recursos que fueron públicos y eran conocidos. Y esos recursos fueron interpuestos con el mandato del Consejo de Administración. Solamente cabría retirarlos si el Consejo de Administración, ese órgano, hubiera decidido tal. Y en 2 años de reuniones no se ha tratado ni una sola vez este asunto. Es decir, que no ha recibido usted encomienda del Consejo de Administración para desistir de esos recursos. Por parte de nadie del Consejo. ¿En alguna ocasión sometió usted al Consejo de Administración que se pronunciase, es decir, sobre la conveniencia o no de continuar adelante con estos recursos? No, ni nadie me preguntó por ellos. ¿Es competencia del Consejo de Administración la decisión de interponer y, en su caso, continuar con estos recursos, o es competencia del director general? La competencia legal la tiene el director general, pero fue una decisión unánime del Consejo de Administración interponerlos. Y informó usted... Es decir, simplemente como un matiz, hay muchas decisiones que se adoptan en el Consejo de Administración que, sin ser estrictamente competencia del Consejo de Administración, se adoptan, ¿no? ¿Y en algún momento informó usted al Consejo de Administración de que la interposición, bueno, la interposición ya estaba hecha, pero en su caso continuar con estos recursos podría tener un coste judicial que incluso en su caso podría exceder de los honorarios? Si en algún momento informó usted al Consejo de Administración de que el hecho de seguir adelante con estos recursos podría generar unos costes judiciales que incluso podrían superar a la iguala. No, como he dicho, nadie se interesó por estos recursos, ni se habló nunca en el Consejo de Administración acerca de estos recursos. Por tanto, no se mencionó nada relacionado con estos recursos. No hubiera tenido tampoco ningún inconveniente, evidentemente. No voy a hacerle más preguntas en este sentido porque es evidente que no se abordó en el Consejo de Administración al detalle. En todo caso, sí me gustaría hacerle una última pregunta, y es que efectivamente cuando esta Junta General, como usted bien decía antes, abordó una modificación legislativa del TREPA, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, con el fin de que el Gobierno, pues en definitiva, estuviese atado de pies y manos a la hora de ejercer su capacidad de acción presupuestaria sobre cualquier organismo de lo que se llama el sector público autonómico, ya sea empresarial o institucional, como digo. Bueno, aquí se instauró una especie de gobierno cameral en esta Junta General del Principado. Parafraseando al propio presidente, el viernes pasado hizo referencia a esta posibilidad, pero en referencia a sí mismo y, por lo tanto, temiéndola para sí mismo. Pero la pregunta que le quiero hacer es, claro, en aquel momento la retención me parece que andaba sobre unos 11 millones de euros y resulta que cuando se produce el cambio de gobierno, el presidente nuevo, Javier Fernández, practica también un recorte igual o incluso superior, y me gustaría saber si en ese momento, por parte del ente público, se acometió en paralelo a lo sucedido con anterior esa ingente actividad judicial, en este caso contra el Gobierno socialista. ¿Tienen ustedes también esos 4 más 4 más 4 demandas o recursos interpuestos contra ese recorte presupuestario del Gobierno socialista? Lo que pasa es que yo creo que estamos hablando de cosas distintas. Los recursos no se hacen por el hecho de una reducción presupuestaria, sino que se hacen contra una retención de crédito que se considera ilegal, y por eso se recurren. En el caso que hemos tenido con posterioridad en el año 2012 en concreto, estuvimos en una situación de prórroga presupuestaria, mantuvimos los créditos que se habían aprobado para el ejercicio del año 2011, y en el año 2013 pues se aprobó una ley de presupuestos con una transferencia a favor de la tele y no hay nada que recurrir.
Una pregunta en definitiva, porque bueno, todo es distinto, pero todo guarda relación cuando hablamos de presupuestos, ¿no? Siempre escasos, lógicamente. En el año 2011, con aquella retención, si se hubiese finalmente llevado a cabo 11 millones, ¿en qué techo habría estado el presupuesto de TPA? En ese momento, pues calculo que en unos 19 millones de euros, pero hay una diferencia, y es que la situación ya estaban muchos de los gastos comprometidos en ese ejercicio, ¿no? De hecho, esa es la situación que se tuvo que lidiar, que tuvimos que lidiar a finales de ese año y a principios del año 2012, porque se abocó a las mercantiles a una situación concursal, por incapacidad de poder hacer frente al pago de los compromisos. En todo caso, según ha dicho usted, en estos momentos estamos barajando, usted por lo menos ha barajado o ha propuesto un presupuesto en torno a los 20 millones de euros. Es decir, que en cualquier caso hay unos recortes presupuestarios sobre TPA. Bueno, espero que no se sigan haciendo más recortes a la tele. Espero. No, lo que se ha hecho, lo que se ha planteado el Consejo de Administración, a la vista de, bueno, que no tengo garantizado ni mucho menos un crédito por el cual yo pueda presentar un presupuesto viable, real, cierto al Consejo de Administración, es al menos disponer del crédito que hemos tenido durante este ejercicio. Como bien usted sabe, pues el año pasado las perspectivas y el planteamiento era diferente, ¿no? Pero en este año yo creo que la situación cambia bastante. Pues muchas gracias y no voy a hacer más preguntas. Tiene la palabra el Grupo Socialista. Gracias, presidenta. Aunque ya se comentó aquí con anterioridad, me gustaría constatar que, como decía el director general, que existía un contrato, y que me corrija si me equivoco, un contrato de asistencia jurídica por parte del ente público de comunicación que iba desde el 2005 hasta aproximadamente diciembre del 2011, enero del 2012, ¿no? Con don Eduardo Fernández Prieto. El mencionado contrato cubría todo lo que eran los recursos o demandas en las que estuviera inmerso o que tuviera que presentar el propio ente público, ¿correcto? Correcto, es decir, lo que había en el año 2011, por lo que he recabado, ¿no? Porque efectivamente tuve que recopilar información, pero se confirmó lo que más o menos ya sabía, ¿no? Es decir, Eduardo Fernández Prieto en el año 2011 era el asesor jurídico que llevaba desde el año 2005 y tenía un contrato de asesoría jurídica con la cadena que ascendía a 36.000 euros. Eso incluía absolutamente todas las tareas que desempeñaba Eduardo Fernández Prieto en favor de la defensa jurídica de la cadena, incluido la interposición de cuantos pleitos fueran necesarios. Y, por supuesto, que en febrero fue cuando iniciaron el procedimiento de licitación, todos los trámites para preparar la licitación de lo que eran los servicios jurídicos, y que durante ese periodo, para no dejar desasistida a la cadena, me imagino que acordarían con el propio Eduardo Fernández Prieto que continuase con los recursos, que si no, corríjame si me equivoco, eran aproximadamente unos 28 los recursos que existían presentados, uno por cada organización del grupo de la RTPA, y que era por un importe de unos 18.000 euros el mantenimiento de esa asistencia por esos procedimientos. Así es. Cuando se me nombra director general en el mes de diciembre, una de las cuestiones que el Consejo de Administración por aquel entonces me solicita es proceder a la licitación de determinados servicios, ¿no? Uno de ellos es el de asesoramiento jurídico. Por tanto, lo que se hace es iniciar esa licitación y se llega a un acuerdo con el entonces asesor jurídico para que finalice ese contrato de asesoría jurídica en el mes de enero, pero para no dejar, digamos, a la tele sin defensa jurídica, se dice que se establece un contrato por 18.000 euros para que mantenga todos los procedimientos y causas abiertas que pudiera tener la tele.
Luego, por supuesto, queda claro que los costes de litigiosidad no son ni mucho menos los que hemos podido leer a través de algunos medios de comunicación vertidos por manifestaciones de Foro Asturias de 500.000 euros, sino los contractuales. No hubo más costes que los que realmente han sido a través de los distintos el contrato y luego la prolongación del mismo hasta que se adjudicó la oportuna licitación. Así es, así es. Pasando a otro asunto, y quiero entrar en lo que era el inicio de las acciones legales. Sabido que el 4 de octubre del 2011 el presidente del Gobierno en aquel momento, el señor Álvarez Cascos, anunciaba la retención de las transferencias previstas hasta final de año a favor de la RTPA. Yo creo que ya lo comentó anteriormente, pero ¿tomó acuerdo el Consejo de Administración de la RTPA de iniciar de forma inmediata las acciones legales oportunas, entre las que se encontraba impugnar el acuerdo del Consejo de Gobierno y la petición de medidas cautelares de suspensión? Así es, se adoptó el 6 de octubre en la reunión del 6 de octubre de 2011. Y es cierto porque, además, leyendo el acta, en el propio Consejo se acordó por unanimidad. Le recuerdo que en aquel momento en el Consejo se encontraba representantes del Partido Popular, Izquierda Unida y Partido Socialista. Ya comentó anteriormente, de una manera muy sucinta, que la propia Junta General del Principado, a través de la Ley 3/2011, de 16 de diciembre, establecía en su disposición final primera la obligación del Consejo de Gobierno de levantar la retención de crédito acordada respecto a la Radio-Televisión del Principado de Asturias. Ante esto, el Consejo de Gobierno inicia, como bien decía usted, un expediente de declaración de lesividad para dar cumplimiento a lo establecido en esa Ley 3/2011, dando trámite de audiencia a los interesados, entre los que se encontraba el ente. Entonces, acordaron presentar alegaciones ante ese acuerdo, pero dicho acuerdo de presentar alegaciones fue tomado en el seno del Consejo de Administración, ¿verdad? No, yo lo que hice fue informar al Consejo de Administración y, dada la situación en la que se vivía bastante convulsa en ese momento en el seno del Consejo de Administración, especifiqué que no solicitaba la adhesión de los consejeros, de ninguno, a esa decisión que iba a adoptar, que estaban informando, pero que era una decisión del director general. Dada la situación que, como he explicado antes, estábamos en una situación preconcursal, teníamos una situación de impago con proveedores, el 28 de febrero del año 2012 finalizaba el plazo del periodo voluntario, o sea, del periodo para ir al concurso voluntario y obligado, y me veía en la obligación, en la necesidad de presentar esas alegaciones. Y lo único que hice fue informar al Consejo de Administración de que nos personábamos en ese procedimiento. Consejo de Administración en el que estaban también representadas todas las fuerzas políticas, incluido en aquel momento Foro Asturias, quien en el propio acta de aquel Consejo manifestaba su disconformidad con el iniciar el procedimiento. Sí, bueno, exacto. En marzo del 2012 reciben escrito del viceconsejero del sector público informándoles que han presentado una demanda ante el TSJ y les comunica a la Radio-Televisión del Principado de Asturias el derecho a comparecer en el procedimiento, ¿cierto? Es cierto, es decir, recibimos una notificación, sí, debe ser en el mes de febrero o marzo, una notificación del viceconsejero del sector público donde nos informa de que se han iniciado acciones, ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias y que se nos comunicaba el derecho que teníamos a presentar las correspondientes también alegaciones. Y ahora el TSJ es cuando declara inadmisible la demanda de lesividad interpuesta por el Gobierno del Principado de Asturias, imponiendo expresamente las costas procesales causadas, ¿no? Sí. Con lo cual queda claro que el propio Gobierno del Principado de Asturias, con independencia de que continúe con el procedimiento o no, tiene que hacerse cargo de esas costas procesales. Así lo dice la sentencia. ¿Ocultó sentencias por parte de usted o del Consejo de Administración del ente, algún tipo de sentencias? Como he explicado antes, no puedo ocultar algo que es público. Es decir, no puedo ocultar unas sentencias que incluso se han publicado en el BOPA y que incluso durante todo el proceso, toda la tramitación de estos recursos, se ha dado
digamos, información a la otra parte, es decir, a la parte del Principado de Asturias. Eso era lo que hasta ahí quería llegar yo, porque precisamente esas sentencias han sido publicadas en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, con lo cual quiero entender que dando publicidad a cualquier ciudadano la propia lectura, me imagino que también para cualquier persona o sus señorías de Foro Asturias también tendrían la oportunidad de haber visto las mismas, con lo cual no se ha ocultado para nada, y con la particularidad, y corríjame si me equivoco, de que en esas sentencias no se implica imposición de costas. No, en esas 4 sentencias no hay condena a costas, no. No hay más preguntas. Gracias, presidente. Pasamos entonces al turno de fijación de posiciones, comenzando por el Grupo Popular. Muchas gracias, señor presidente. Señor Vigili, muchas gracias por su comparecencia aquí. Nosotros, como no estamos en el Consejo, sí le seguiremos haciendo las preguntas en esta comisión de control. Yo quiero manifestarle, hoy que se produce la segunda comparecencia suya como director del ente público, nuestra preocupación por la gestión del organismo, ¿no? Por varias razones. La primera, y evidentemente no hubo tiempo de plantearlo, porque seguimos manteniendo lo que le expuse en la primera comisión, es decir, la falta de objetividad y de rigor, por ejemplo, en la materia informativa que ya pusimos de manifiesto en la sesión anterior de esta comisión y que, desde luego, en lo que hemos visto hasta la fecha no ha cambiado mucho desde la última sesión ahora, ¿no? Aunque no le he formalizado preguntas a este respecto porque ya lo hicimos en la anterior comisión, pero le aseguro que la falta de objetividad es patente, ¿no? Nos preocupa que la televisión pública del Principado lo que pueda ser es simplemente el botafumeiro del señor Fernández o del Partido Socialista, ¿no? Y eso es lo que, a nuestro juicio, es a día de hoy, señor director, ¿no? Y la segunda parte de nuestra preocupación es que haya una especie de estancamiento y de gestión, desde luego, incorrecta, ¿no? Que se refleja al menos en algunos de los aspectos sobre los que hemos tenido información y sobre los que hemos hablado hoy en la comisión. Fíjese, mire, yo sé que usted me da el dato objetivo, pero hay casi 500.000 euros de indemnizaciones por el tema de las cesiones ilegales de trabajadores, ¿no? Del que no se ha hablado nunca de ninguna responsabilidad, que es un dinero que evidentemente al final cuesta a todos los asturianos por una mala gestión, ¿no? Segundo, mire, la contratación o los métodos de contratación nos preocupan en cuanto a los criterios que siguen. Se lo he dicho antes y se lo vuelvo a repetir. Creemos que se están utilizando criterios que no son correctos, ¿no? Y que dejan margen claramente a la subjetividad. Yo, por mucho que me diga usted que motivan las resoluciones, no sé dónde se puede marcar la línea para saber si algo es bueno, regular o muy bueno o excelente. Y le aconsejo que lo mire, tenga la seguridad de que no le miento, ¿no? Reiterada doctrina en materia de contratación de todo tipo de organismos que establece la inconveniencia de utilizar ese tipo de criterios, ¿no? No es la primera vez que la TPA es cuestionada en esta materia. Yo no sé si entonces estaba usted, no, pero bueno, ya hubo al menos un informe que yo recuerdo de la Sindicatura de Cuentas, creo recordar de memoria, no es el dato, creo recordar que era el ejercicio 2006, donde se hacían alusiones muy claras en materia de esta contratación. Mire, le quiero insistir en el tema de las mejoras que incluyen los pliegos, porque, hombre, claro que las mejoras tienen que ver con el contrato, pero tienen que tener un cierto grado de definición en los pliegos de condiciones, porque si no es un criterio que sirve solo también de base subjetiva y para posibilitar el desequilibrio de la adjudicación, ¿no? Y en algunos criterios de solvencia, pues yo, señor director, tampoco lo tengo muy claro, ¿no? Los encargos de producción, bueno, usted me ha dado una serie de criterios aquí que calidad, innovación, originalidad, eso es muy difícil de medir, señor Vigili, ¿no? Y yo lo que haremos es un análisis exhaustivo de esa contratación y del resultado de esos programas. Pero mire, la sensación que tenemos y el rumor, el rum, vamos a decirlo así, que hay, es que algunos profesionales son claramente favorecidos en esas adjudicaciones, o son favorecidos los más cercanos a la casa, y que se perjudica a otras partes del sector o a otras empresas del sector audiovisual, ¿no?
Evidentemente, es verdad que este sector ha sido muy castigado, en parte por algunas decisiones que tomaron otros gobiernos, ¿no? Es decir, aquel parón es verdad que supuso para ese sector un golpe duro, pero también yo creo que probablemente incluso con el presupuesto actual, por menor que sea, se podía hacer una mejor labor en favor del sector audiovisual que la que se está haciendo claramente, ¿no? Que, como le digo, nos preocupa que pueda ser que favorece solo a unos pocos, ¿no? Y en algunos datos que tenemos, pues algunas de estas cuestiones pueden acercarse bastante o se acercan bastante a la realidad. Y si me permite una última reflexión, es verdad que hoy la presidenta estuvo muy estricta y hubo cosas que no pude acabar de plantearle, ¿no? Pero yo lo que me preocupa es que no haya ninguna intención de cambiar nada en el ente de futuro. Me preocupa que estemos muy contentos con el modelo de gestión que hay, con el modelo de dimensión. Antes, cuando le sacaba el ejemplo del personal, mire, yo cuando le pregunto por el personal no pretendo atacar a ningún profesional de la TPA ni a ningún redactor, pero evidentemente el ejemplo que le ponía es que si con un contrato privado que cuesta 600.000 euros los profesionales rinden de una determinada manera, un determinado costo, habría que preguntarse si los de la casa lo hacen de igual manera o al final es más costoso. Era la comparación que le quería poner, porque esa es la sensación que da, ¿no? Es decir, si el trabajo lo hace la gente de fuera por un precio más bajo, ¿qué es lo que hace el resto, ¿no? Hay otros temas que tampoco ha habido tiempo de entrar y que entraremos en sucesivas comparecencias, ¿no? Como el modelo de programación o el de las audiencias. Usted dijo que tiene unas audiencias muy buenas. Yo, hasta donde sé, no tuve tiempo, porque ya me retiró la palabra la presidenta, pero los 3 últimos meses, precisamente el de octubre, es de los peores que ha habido, que yo sepa, de audiencia en la trayectoria de la TPA. No son de los mejores ejemplos, ¿no? Y hay incluso algunos programas que en la audiencia la tienen, señor director, bastante baja, ¿no? Y nosotros creemos que son necesarios cambios y que es necesario un mayor control, ¿no? Sobre todo en aspectos como la contratación. Por lo tanto, señor director, le agradecemos su comparecencia, estaremos vigilantes y haremos un seguimiento al respecto. Le seguiremos pidiendo información y haremos un seguimiento al respecto. Y reitero, como nosotros no estamos en el Consejo, pues estoy seguro de que nos veremos aquí y le formularemos las preguntas en esta comisión de control. Nada más, señor presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Mixto. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, en primer lugar, reiterar el agradecimiento al director general por su comparecencia. Y, bueno, realmente valoro positivamente esta comparecencia, sobre todo porque yo creo que, con matices, pero nos hemos apartado quizá de una línea que se produjo en otras comparecencias anteriores, ¿no? En la cual yo creo que, en fin, se habló de cosas distintas de lo que entiendo yo que debería de ser la tarea de control parlamentario sobre la actividad como un ente como la televisión pública autonómica, ¿no? Yo lo que pasa es que no puedo desligar esta comparecencia de la situación que hay ahora mismo en el panorama audiovisual español, la situación de las televisiones autonómicas. Es evidente que estamos en un momento, digamos, de encrucijada, de replanteamiento de un modelo fracasado, absolutamente fracasado. Los ejemplos de la radiotelevisión valenciana o la situación que está ahora pasando otras televisiones como Telemadrid, en fin, era un modelo que respondía puramente a intereses partidistas, de control partidista de los medios de comunicación públicos, al servicio de intereses políticos muy claros y muy concretos, y a nosotros nos parece que esa burbuja de las televisiones autonómicas ha estallado de una forma absolutamente espectacular con lo que acaba de suceder con la radiotelevisión valenciana, ¿no? Bien, yo lo primero que quiero decir es que en Asturias no tenemos ese problema en ese grado o en ese tamaño, como pueden estar sucediendo ahora mismo, ya digo, por esa absolutamente gestión nefasta política que se ha hecho en otras comunidades autónomas. Pero tampoco creo que tengamos que esconder la cabeza debajo del ala y no replantearnos si Asturias en este momento puede mantener este modelo de televisión pública autonómica. Yo le hacía una pregunta en relación a los presupuestos. Son evidentemente unos presupuestos que han tenido una merma muy importante en los últimos años, eso es evidente, y la cuestión es si podemos mantener una televisión pública autonómica digna de ese nombre, que merezca la pena
al servicio de la información pública y del derecho al acceso a la información pública de todos los ciudadanos en estas condiciones. Claro, cuando el 45% aproximadamente del presupuesto se consume en estructura y no en producción de programas, no en lo que ven los asturianos en la televisión, realmente habría que preguntarse si es sostenible y si es mantenible este modelo, ¿no? Yo creo que tendremos que hacer esa reflexión en los próximos meses, seguramente bastante pronto, y no es evidente que esa no es una tarea del director general del ente, que simplemente es un gestor de un modelo determinado que se le pone en su mano para gestionar, pero más allá de las críticas que se puedan hacer digamos, a la corrección o no de la contratación, del control del gasto público, nosotros creemos que ha llegado el momento de replantearse el modelo que tenemos en Asturias, porque seguramente que está replanteándose este modelo en toda España, no solo aquí. Ya digo que no me parece que esa sea tarea a debatir con el director general del ente, pero sí hacemos esa reflexión. En todo caso, yo quiero dejar muy claro que para nosotros el servicio, digamos, público de la información, el derecho de acceso a la información pública, exige que lo que se emita por antena se responda exclusivamente a criterios informativos y profesionales y no a otros criterios, y no a criterios políticos. Nosotros no creemos en una televisión que sea una derivada del Parlamento. No creemos que sea una televisión que tenga que responder a criterios de partido, con cuotas o sin cuotas, sino pura y simplemente a una televisión independiente, al servicio del derecho a la información y, por lo tanto, regida con criterios profesionales y no con criterios políticos o con criterios partidistas. Y en ese sentido, eso será lo único que justifique la pervivencia de un modelo de televisión pública que tenga vocación de servicio público y no vocación, como se ha hecho hasta ahora en este país, de servir a otros intereses. Para nosotros eso es la única justificación de la existencia de una televisión pública. Nada más, reiterar nuevamente el agradecimiento al director general por su comparecencia y por sus explicaciones. Grupo de Izquierda Unida. Sí, gracias, presidenta. En primer lugar, agradecer también la comparecencia del director general del ente. Y nosotros también, al igual que el portavoz que me precedió en el uso de la palabra, agradecemos y compartimos el que hoy la comisión haya ido por otros derroteros y hayamos hablado de cuestiones que mi grupo ya planteaba, que muchas de ellas indudablemente estamos en el Consejo de Administración y por tanto son cuestiones que planteamos en el propio Consejo de Administración, que nos parece que es el ámbito adecuado para determinados debates. Pero a partir de ahí y a raíz de las reflexiones que con carácter general surgen en el debate en la comisión, sí quisiéramos decir alguna cosa, ¿no? Indudablemente desde este grupo parlamentario defendimos y vamos a seguir defendiendo un modelo público de televisión evidentemente austero en los momentos en los que estamos. Yo soy consciente que el director dentro de su papel está el reclamar y reivindicar más presupuesto, seguramente como el de todos los gestores de los diferentes ámbitos de la Administración, pero sí es verdad que en este momento nosotros no cuestionamos que exista una televisión pública. Lo que sí cuestionamos probablemente es que, viendo además otros modelos, efectivamente, de otras comunidades autónomas, tenemos que hacer un esfuerzo, como en todos los ámbitos, de austeridad. E indudablemente defendemos ese modelo público y también lo defendemos y compartimos lo que decía el portavoz del Grupo Mixto sobre la base de criterios de información pública, de criterios informativos y profesionales, no de criterios de reparto de cuotas, que fue el debate que tuvimos aquí en la anterior comisión y que para nosotros es un debate a desterrar. Más allá de que todas las fuerzas políticas, pues evidentemente aspiramos a tener un espacio para transmitir nuestro mensaje y nuestra política en esos medios públicos, pero eso es un debate y otro debate es los criterios que deben de guiar, en todo caso, la actuación de una televisión pública y de un servicio público informativo. Es verdad que volvemos a debates que yo creo que debemos de ir superando. Lo que pasó en el año de gestión de Foro Asturias, yo creo que mi grupo parlamentario lo transmitió y lo planteó en diferentes debates parlamentarios. Y aquí no estamos hablando de la necesidad de un modelo austero en el que haya que hacer también recortes y haya que limitar el presupuesto. Aquí estamos hablando de una gestión, yo diría casi de una cruzada contra el ente público, por decisión en aquel momento de un gobierno,
en el que se cambiaron las reglas del juego a la mitad del camino y se tomaron como rehenes a las empresas y a los propios trabajadores, con consecuencias nefastas en el sector audiovisual de Asturias. Esa fue la posición de mi grupo en aquel momento y sigue siendo la posición de mi grupo hoy, pero aspiramos a superar ese debate, porque indudablemente ese debate yo creo que conlleva o nos lleva a un camino que tiene poco recorrido, ¿no? Y eso no significa que luego nosotros podamos ser críticos en aspectos puntuales de la gestión. El director lo sabe, lo dijimos por activa y por pasiva, no solo en el Consejo de Administración, sino en esta Cámara. Por ejemplo, creemos que es muy mejorable y esperamos y vemos, ojalá sea así, que va mejorando de cara al futuro, la gestión que se produjo, por ejemplo, bueno, y que tuvo consecuencias como las que estamos discutiendo hoy aquí de cesión ilegal de trabajadores. Pues claro que es muy mejorable el modelo de gestión de personal. Lo que pasa es que me voy a atrever a decir una cosa que seguramente el director no puede decir, pero yo sí la puedo decir. Cuando hablamos de costes también de empresas y de la propia televisión pública, fijémonos también en las condiciones laborales de los trabajadores, ¿eh? Yo creo que eso no podemos desconocerlo, ¿eh? Y a lo mejor nos damos cuenta de las diferencias, pero como de todo en la vida, de la gestión en la televisión y de otros ámbitos. Miremos las condiciones laborales de los trabajadores también, yo creo que ese debate tampoco podemos desde este Parlamento obviarlo, pero en todo caso yo soy consciente que eso seguramente el director no lo puede decir, pero nosotros sí lo decimos de forma clara y rotunda, ¿no? Entonces, el debate seguramente tiene que ser un debate efectivamente sobre modelos y probablemente haya fuerzas políticas que aspiren a un modelo privado de televisión y es legítimo, nosotros no lo compartimos. Hay comunidades autónomas que tienen privatizado su televisión, pero que, por cierto, aportan, me parece que era, si no me falla la memoria, Castilla y León, unos 20 millones de los presupuestos públicos al año para ese modelo privado de televisión. Probablemente es la opción de algunas fuerzas políticas. Nosotros lo respetamos, no las compartimos. No la compartimos y vamos a defender, insisto, un modelo público y austero en este contexto que estamos viviendo y guiado por criterios informativos y profesionales. Y seguramente guiado en el día a día por un interés de mejora en la gestión. Y sobre todo después de unos años de trabajo y de andadura, seguramente nos podemos sentar a ver qué cuestiones son manifiestamente mejorables. Y al menos este grupo parlamentario así lo va a hacer, tanto desde esta Junta General como desde el propio Consejo de Administración, al que yo animo una vez más. Yo nunca cejo en esta intención de los grupos parlamentarios que no están, que se sumen también, porque yo creo que hay debates que tienen más que ver con debates de un Consejo de Administración que de este Parlamento, sinceramente. Pero bueno, en todo caso, cada fuerza política tiene lógicamente la autonomía y la independencia para tomar sus decisiones, ¿no? Pero es verdad que a nosotros a veces nos cuesta venir a esta comisión porque la solicitud de comparecencia es tan general que es difícil poder saber de qué vamos a hablar y, por tanto, poder preparar un poco más a fondo los temas, porque el contenido siempre es el mismo, ¿no? Informe sobre todo lo relacionado con el ente público de comunicación y su funcionamiento. Eso es tan amplio que es muy difícil saber de qué vamos a hablar. Pero en todo caso, y a raíz del debate que hubo, yo sinceramente me alegro que hayamos superado el debate de la anterior comisión. Creo que fue un debate a desterrar en este Parlamento y, insisto, estamos abiertos a discutir ese modelo que en todo caso nosotros tenemos claro cuál debe ser. Nada más y muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Foro Asturias. Muchas gracias, presidenta. Mi grupo parlamentario considera, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, que un medio de comunicación pública no está nunca para incumplir la ley, cosa que el ente público de comunicación del Principado de Asturias hace en algunas ocasiones. Por ejemplo, cuando no ofrecen a los asturianos una información veraz, y para ello en muchas ocasiones basta solo con manipular la información, o cuando no se atribuyen los tiempos a las diferentes formaciones políticas de manera proporcional a su representación. Por lo tanto, nosotros no estamos de acuerdo en que este sea un debate a desterrar. Estamos hablando del cumplimiento de la ley y, desde luego, el cumplimiento de la ley nunca ha de ser un debate a desterrar.
Y, por cierto, tampoco se cumple la ley cuando se cometen, y cito palabras de los propios trabajadores, graves irregularidades en materia de gestión de personal, lo que hasta la fecha se ha traducido en el reconocimiento por parte de los tribunales de casi 40 cesiones ilegales de trabajadores y más de una veintena de despidos contrarios a la ley. Y en este caso estamos, además, ante un doble daño. En primer lugar, a los trabajadores, pero al mismo tiempo a lo que es el ente público, porque se despilfarran cientos de miles de euros, como hoy hemos podido ver aquí, que no se despilfarrarían en el caso de que todas esas contrataciones y ese tratamiento y aplicación de la legislación laboral fuera correcta. Igualmente, consideramos desde este foro que las televisiones públicas tampoco están para ser utilizadas como herramienta política contra un gobierno, cuando ese gobierno no es del signo político con el que los directivos simpatizan. En primer lugar, porque, como en este caso estamos hablando de una televisión pública, esta y cualquier otra, que se nutre financieramente del gobierno autonómico, sea del signo que sea, y por supuesto dinero que no es del gobierno autonómico, sino de todos los asturianos. Hoy hemos podido comprobar que ustedes recurrieron una demanda de lesividad del Principado, me refiero, como ya hemos visto, a aquella retención de crédito, que es de lo que estamos hablando en todo momento, y después añadiré algo más en torno a este tema, durante la etapa del Gobierno de Foro. Efectivamente, parece que hay grupos parlamentarios que no quieren recordar aquello, pero desgraciadamente vuelve a la luz, y vuelve a la luz desde el momento en que nos encontramos con que el Gobierno posterior aplicó también recortes presupuestarios incluso superiores a aquellos. Pero en aquel momento, y me refiero a la demanda de lesividad, mientras Foro se valió de los servicios jurídicos del Principado, a nuestro juicio magníficos, ustedes eligieron, y desconocemos más allá de lo que usted ha dicho hoy, el procedimiento de contratación, pero sí que eligieron, como digo, al letrado que estimaron oportuno, lo cual puede, en un caso concreto, incrementar los costes judiciales. Nosotros consideramos que es inaceptable que se recurra a abogados externos sin consultar al Consejo y sin aparentemente ningún procedimiento reglado de contratación. Repito, más allá de lo que usted ha dicho hoy y que nosotros trataremos de justificar documentalmente. Y más aún porque siguieron pleiteando y presentaron 3 demandas. Usted ha dicho hoy que hay una más, por lo tanto 4, pero 4 demandas en definitiva condenadas al fracaso contra la cantidad transferida por Foro al ente en agosto de 2011, porque ustedes en aquel momento querían más, y también contra la supresión de la transferencia en el mes de septiembre. Y lejos de acumular esas 4 demandas que se podría haber hecho para ahorrar gastos, impulsaron 4 procedimientos independientes, porque efectivamente se estaba disparando con pólvora ajena. Nosotros no podemos estar a favor de esos criterios, y perdieron esas demandas, perdieron las 4 demandas, y no sabemos cuánto costaron esos procedimientos. Poco tiene que ver la imposición de costas, porque desde luego a los abogados, a los letrados hay que pagarlos. Eso sí que es absolutamente irrenunciable. Y lo ocultaron también al Consejo de Administración, y nosotros consideramos que es intolerable que de manera reiterada se esconda al Consejo de Administración de TPA una actividad judicial que cuesta cientos de miles de euros para camuflar las fullerías que el viernes pasado, por ejemplo, un Javier Fernández arrinconado y fracasado quiso utilizar aquí como boomerang, que desgraciadamente para él se le volvió en contra. Es decir, que han perdido ustedes hasta 4 demandas contra el Gobierno de Foro por rebelarse, fíjese qué paradoja, ante unos recortes que eran legales y que después confirmó y aumentó el Gobierno socialista dirigido por Javier Fernández. Sin embargo, como digo, sobre la pérdida de estas 4 demandas judiciales nada dijo el presidente del Principado el pasado viernes. Dijo lo que quiso, y lo dijo en forma de mentira, en aquel momento cegado por el sectarismo de querer tapar con dicha mentira un éxito, que eso era lo que se estaba preguntando en aquel momento, que es el éxito de la sentencia de los fondos mineros, porque, repito, de eso iba el asunto, donde él coló de tapadillo para tratar, como digo, de tapar el objeto esencial de la pregunta parlamentaria, coló de tapadillo esta sentencia judicial. Repito que el boomerang se volvió contra él y efectivamente ha abierto una espita en base a la cual hoy estamos discutiendo aquí de una actividad judicial, a nuestro juicio, desmesurada, que si probablemente el presidente del Principado no hubiese hablado demasiado y cegado en aquel momento, no estaríamos hoy tratando. Antes decía que quería hacer una reflexión, y por supuesto que tengo que hacerla, porque si otros partidos consideran imprescindible olvidar el pasado, nosotros
no. Cuando el Gobierno de Foro retuvo fondos, ustedes protestaron y ustedes recurrieron a los tribunales y los trabajadores de TPA, más bien de sus contratas, salían en los informativos con pancartas. Es decir, se articuló todo un movimiento de rebeldía que yo no voy a enjuiciar ni a detallar en este momento. Pero fíjese que en estos momentos y con un recorte presupuestario, como digo, confirmado y aumentado por el Ejecutivo de Javier Fernández, no vemos ni esas protestas, ni esa potente actividad judicial, ni tampoco a los trabajadores invadiendo los informativos de la televisión pública. Por lo tanto, lo que quiero poner de manifiesto es que cuando se recurre desde los medios de comunicación públicos financiados por todos los asturianos a su utilización como herramienta política, lo que se está haciendo es desnaturalizar a ese medio de comunicación. Se recortaron fondos en aquel momento porque no lo sabía, seguramente igual que no lo sabía hoy, del mismo modo que se recortan a la sanidad, a la educación y al bienestar o a los servicios esenciales. Y no hemos visto ni tenido conocimiento de que los hospitales asturianos estén presentando recursos o demandas en estas cuantías. En definitiva, y concluyo, con este tipo de actitudes, incumpliendo la ley, incumpliéndola en materia laboral, algo que además debiera ser sagrado porque estamos ante un medio de comunicación público, ante un medio integrado dentro del sector público asturiano, despilfarrando en pleitos políticos. Así, señor director, es muy difícil defender una televisión pública y nosotros no estamos en contra. Nosotros estamos en contra de una televisión pública más ajustada desde un punto de vista presupuestario y siempre respetuosa con la ley. No creemos que sea un modelo fracasado, probablemente algunas sí, pero desde luego también antes de liquidar o de proceder a una liquidación de un medio sea posible dar una oportunidad siempre y cuando se ajuste, como digo, a esos criterios de austeridad y respeto con la ley. Porque solo si una televisión es neutral, austera, transparente y respetuosa con sus trabajadores, será una televisión pública. Lo contrario, como lo digo, lo desnaturaliza y, de alguna manera, ustedes, los directivos de TPA, la están desnaturalizando. Al incumplir ese mandato legal de neutralidad, esa legislación en materia laboral y al haberse convertido en una herramienta política cuando el Gobierno no es de su signo, como se ha podido ver, como digo, lo que están es desvirtuando el sentido de un medio de comunicación pública. El sometimiento de la dirección de TPA al interés socialista de Javier Fernández, señor director, está cerrando todas las puertas al futuro de una televisión pública asturiana, desnaturalizada como servicio público a los asturianos. Por eso finalizo con esa reflexión. Probablemente sea posible corregir y yo le animo a que se corrija, porque desde luego más allá de lo que nosotros digamos, ciertamente en muchos asuntos los propios tribunales de justicia están confirmando nuestros planteamientos, lo cual puede ser un punto a anotar y a actuar en el futuro en consecuencia. Muchas gracias. Grupo Socialista. Gracias, presidenta. Precisamente se celebra esta comisión unos días después de que el Consejo de Gobierno haya aprobado el segundo proyecto de reestructuración del sector público que afecta fundamentalmente a la RTPA, documento que ya está en la propia Junta y que recoge la adecuación del régimen jurídico del Servicio Público de Comunicación Audiovisual a la actual normativa estatal, con gestión pública, eficaz y transparente, de calidad en sus contenidos y austera en el gasto. No voy a entrar en los distintos contenidos que vienen en ese borrador, pero sí en la comparación con otras formas de gestionar televisiones públicas. Y ahí tenemos el ejemplo de la televisión valenciana con una deuda de más de 1.000 millones de euros asumida por la Generalitat y que durante 2 décadas fue utilizada como un aparato propagandístico masivo. Y ahora es el propio Gobierno del Partido Popular de Valencia la que le da la puntilla mandando más de 1.700 trabajadores al paro. O podemos usar como ejemplo también Telemadrid, que lleva el mismo camino. Pero es que la comparativa de las ayudas que vienen recibiendo las televisiones autonómicas en el año 2013 pasan desde los 225 millones de TV3, 118 Canal Sur, 105 Euskal Telebiscat, 95 La Gallega, Telemadrid 71 millones de euros, Canal Nou 68, Aragón Televisión 42, Televisión de Castilla-La Mancha otros 42, la de Canarias 33, Baleares 31, Extremadura 25 y Asturias 20 millones de euros. ¿Cuál es la diferencia? Para nosotros la televisión pública
juega un papel fundamental como elemento integrador de la población asturiana, algo que el Gobierno del señor Álvarez Cascos intentó extinguir estrangulándola presupuestariamente. Miren, señorías, la televisión pública debe ser un foro político abierto que promueva la cultura. Tiene que hacer visible y dar la palabra a los que no la tienen y atender al centro y a los territorios más remotos y despoblados. No todos son índices de audiencias, como dice el Partido Popular. Debe tenerse en cuenta la rentabilidad social. Y con estrategias de contaminación, de mentiras y de desprestigios, tal como quedó demostrado con la intervención de hoy del Grupo Foro Asturias y con las continuas notas de prensa cargadas de falsedades que no pretenden otra cosa que ocultar la verdad, la mala gestión realizada por el Gobierno del señor Álvarez Cascos y que aflora una vez más y cada vez que ustedes pretenden reescribir la historia. Y lo cierto es que la decisión de retener las transferencias previstas a la radiotelevisión del Principado de Asturias por parte del señor Álvarez Cascos supone un coste a los asturianos de más de 172.000 euros. Y no sé si ustedes recuerdan que esta Junta General del Principado mandató al Gobierno del señor Álvarez Cascos para levantar esas retenciones, poniéndose ese Gobierno en situación de rebeldía, una expresión que tanto le gusta al Grupo Parlamentario de Foro Asturias decir ante el Gobierno del Principado de Asturias, del Gobierno socialista. Lamentablemente para ustedes esa historia queda reflejada en documentos que son públicos y que dan notoriedad de sus incompetencias, de las incompetencias del frustrado Gobierno del señor Álvarez Cascos. Nada más. Gracias, presidente. ¿Desea el compareciente hacer alguna aclaración final? Por matizar, como se dice, por alusiones, ¿no? Dos cuestiones que sí que me gustaría precisar. Una, cuando se dice que en la televisión se favorece a algunos en las contrataciones. Tengo que salir al paso de esa afirmación. Me parece lo suficientemente grave como salir al paso y negarlo tajantemente. Y luego, simplemente también por otra precisión que ya hice, que los recursos planteados a la retención de crédito se hicieron porque se consideró en ese momento que esas retenciones se habían hecho de una manera ilegal, ¿no? Otra cosa luego ya es el presupuesto que dispuso la cadena contemplada en una ley de presupuestos. Nada más. Pues damos las gracias por su presencia al director general del Ente Público de Comunicación y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.